la creación de inspiraciones, un poco es cómo se inspira una comunidad para poder inspirar a los alumnos, y esto lo vemos a través de un trabajo continuado y muy acucioso sobre los temas que nos ocupan. En particular voy a referirme a la enseñanza de las matemáticas, pero muchas cosas de las que voy a hablar son generales, ¿no? Eh, Dado que está en un contexto de la red de sororidad, de pacto entre ellas, me gustaría hablarles a ustedes de lo que implica hablar de esto. Bueno, me lo está pasando sin animaciones, pero no importa, ahí va. Aquí tenemos las dos ganadoras de las medallas Fields. La medalla Fields es un premio máximo que obtienen los matemáticos profesionales y es equivalente al premio Nobel. El premio Nobel en matemáticas no existe. Se ha habido matemáticos que lo han ganado, pero en otros campos, ¿no? Aquí el premio Nobel se da fundamentalmente a quienes realizan algunos desarrollos y están en favor de la sociedad. Como la matemática se ocupa de cosas muy abstractas y a veces no encuentran un acomodo en la realidad, bueno, pues a veces tal vez sea el argumento por el cual no se da el premio Nobel ahí, pero no importa. Los matemáticos generaron la medalla Fields, aquí está la medalla Fields, y la ganó la primera que se dio después de una dominación de hombres como ganadores, fue Mariam, es iraní. Lamentablemente ella falleció al poco tiempo después, pero ahora en este año Marina logró obtener otra medalla Fields. Ahí no solo este premio, que es la medalla Fields, sino está el premio Abel, que también es muy importante, el premio Wolf, Nevalina, que ahora se llama Abacus, de Lavati, Chern, Gauss, Ramanujan, etcétera, muchos más, ¿no? Con esto quiero decir que la presencia de las mujeres dentro de la matemática ha sido un tema fundamental. Es una comunidad con mucha solidaridad y con mucho aprecio al trabajo de todos, y en particular se han hecho algunas obras en donde se ha destacado el papel de la mujer en esto, como que me gusta mucho el título, Mujeres, Manzanas y Matemáticas Entretejidas, que habla de muchas de las aportaciones de las mujeres a lo largo de la historia, y también las 1001 Hipatia, que es realmente el trabajo de Hipatia, que fue una matemática griega con una vida un poco complicada, pero que realmente sus aportaciones han sido muy importantes. En este mismo contexto, vemos que dentro de la comunidad matemática es frecuente que ocurran este tipo de carteles que se van combinando. Aquí tenemos otra vez Hipatia, a Mariam, también otras más modernas, en fin, ¿no? Siempre está presente la mujer en todos los desarrollos que hacemos. Y aquí algo que me llamó la atención es el caso de Eleanor, que desarrolló una propuesta para la enseñanza de invidentes haciendo sus materiales con una máquina de coser para que sintieran las formas y pudieran pensar en las relaciones que existen entre estas, ¿no? También la comunidad matemática de una institución mexicana ha establecido el 12 de mayo como Día Internacional de las Mujeres Matemáticas y han compartido por muchas otras instancias. De alguna manera esto es importante, pero esto me lleva a un tema fundamental, que es la manera en que se va desarrollando toda esta propuesta de la educación matemática. Por un lado, se tenía lo clásico, la pedagogía, la didáctica, planteadas de manera general, donde se daban una serie de métodos y estrategias para realizar la enseñanza o para revisar los hechos educativos. Desde los griegos ya existía una tradición respecto a esto, pero bueno, en el siglo XVII con Comenius, después Pestalozzi, Jacobo Rosell, también muchos otros educadores, pero en el lapso del siglo XX al XXI aparecieron nuevas opciones como la tecnología educativa, que trataba de llevar todos los procesos
la producción justamente a los procesos en el aula y donde existía un elemento básico que es el control. Sin embargo, se fue desdibujando esta opción de la tecnología educativa y ya casi se parecía a didáctica. En ese tiempo hubo mucha discusión entre el sector de los matemáticos y los maestros de matemáticas y se empezó a hablar de didáctica de la matemática. No, no solo porque se hablaba de técnicas y métodos de enseñanza, sino que la disciplina ocupaba un papel muy importante y eso es muy trascendente. Aquí Alemania y Francia fueron los que asumieron esta terminología y sobre todo en Francia se desarrolló esta idea de la ingeniería didáctica. Aquí tenemos entonces un empiezo de una trayectoria que se fue dando de manera muy relevante. Más o menos en el primer tercio del siglo XX se creó la Unión Matemática Internacional, que de hecho se venía gestando desde finales del siglo XIX, pero culminó en el primer tercio del siglo XX, y ahí se empezó a acuñar este término que se llama educación matemática. Ahí, más o menos en los años 50, se empezó a conformar una opción que era una comisión relacionada con la enseñanza de la matemática. Se le llama aquí instrucción matemática porque en esa época todavía se hablaba de la educación como una instrucción. Y de los grupos que fueron conformando esto para tener una presencia en todos los continentes, generaron el primer grupo, que es el del continente americano, que es justamente el Comité Interamericano de Educación Matemática. Hubo en este periodo otra opción que se generó en México con la terminología de matemática educativa, pero las tres conviven y más o menos hacen lo mismo, ¿no? Hay ciertas diferencias que algunos las marcan como conceptuales, no me voy a meter mucho en este caso. Es decir, de alguna manera nace una disciplina que tiene una dirección concreta hacia ver los hechos de la enseñanza de la matemática, porque la matemática siempre ha sido un problema, no en esta época reciente, siempre ha tenido problemas en todos los trabajos relacionados con esto. Pero quiero mencionarles que dentro del INMI, entre la Comisión Internacional para la Enseñanza de las Matemáticas, está esta organización de mujeres en educación matemática que tiene boletines, tiene libros, tiene muchas actividades que se van haciendo cada 4 años de manera importante, y también en el Inter hay algunas jornadas o conferencias donde se trabaja esto, donde se revisa el papel de la mujer justamente en la elaboración de todas las propuestas para educación, y además se hace conjuntamente con otros tipos de opciones dentro de la misma organización. Bueno, les voy a plantear aquí una situación que nos hace entrar en lo que principalmente nos ha llamado la atención, y aquí es donde la inspiración se le acaba a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, un maestro en clase les plantea un problema como este, donde se detectaron 15 saludos, se pregunta cuántas personas hubo en la reunión. Muchas veces los problemas que se plantean en clase tienen poco sentido, pero si se entienden por parte de los alumnos, esto es muy valioso, y esto es una de las cosas que tiene este problema, ¿no? ¿Por qué? Porque esto les permite imaginarse cosas. El alumno, no, una vez que se le plantea una situación y no entiende, no se la puede imaginar, es algo con que se bloquea. Pero en la forma tradicional de trabajo en el aula, pues el maestro dice, pues es muy sencillo, mira cómo puedo utilizar esta fórmula, vean cómo lo hago y escríbanlo, ¿no? Y bueno, el estudiante se queda diciendo, bueno, ¿y de dónde sacó esa fórmula y por qué se va a aplicar eso? Y sale un montón de dudas. El maestro sigue con su desarrollo y dice, si no lo entiende, repítanlo muchas veces. Y entonces el estudiante dice, mejor digo que sí lo entiendo para que no me ponga más trabajo, porque si no hasta ejercicios me va a dejar. Esta es la situación tradicional. Así nos enseñaron a nosotros, así trabajamos muchos de nosotros cuando nos dio esto, a pesar de que había ya muchas corrientes educativas que hablaban que había que hacer las cosas de otra manera. Desde Comenius y Pestalozzi hablaban que había que enfocar la enseñanza de otra manera, pero todavía no, como que no seguimos haciendo caso, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver otra perspectiva donde los alumnos se involucran más y ellos solo van haciendo preguntas y van logrando algunas situaciones. Por ejemplo, las dramatizaciones es algo, los
estudiantes empiezan a decir, bueno, a pensar, bueno, ¿y cómo le haría? Entonces, el maestro le sugiere, se utiliza mucho la mayéutica, que es, como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada, pero en realidad eso se le llama ironía socrática, y lo que él hacía es ponerse en el plano de que no está entendiendo para plantearle preguntas al interlocutor y de ahí irse aproximando a la verdad. Es lo que haría un maestro en las nuevas tendencias, que sería, a ver, pasa uno, digo, haz de cuenta que están en la reunión, solo hay uno, ¿cuántos saludos se dan? Pues no hay saludos, bueno, llega otro y así va llegando otro más, ¿cuántos saludos se dan? Hasta que llegan a obtener que para darse 15 saludos tienen que estar 6. Esto también lo pueden hacer con dibujitos, contando los alumnos, o simplemente con dibujos de las manos y hacer muchas cosas. Aquí no hay fórmulas. Aquí no hay alguna herramienta matemática, sino es simplemente la forma en que el alumno se aproxima a este conocimiento y lo va sacando. El mismo maestro va aproximándolos a otras cosas, porque a partir de esta idea que ya entendieron, ya los tiene consigo, empieza a generar otro tipo de conocimiento y dice, oigan, ¿no les parece que si los ponemos como en un círculo es como contar diagonales de un polígono? A ver, vamos a ver, y empieza a generarse un conocimiento más importante porque se ve que minúsculo problema está relacionado con otras cosas o puede estar relacionado justamente con lo que se le llaman números triangulares o números rectangulares y que implica un problema de conteo o con permutaciones y combinaciones. Y entonces el maestro va acercando a los alumnos a un conocimiento, pero a partir de una situación muy sencilla va generando toda una serie de herramientas para poder avanzar en el contenido matemático. Estas son otro tipo de situaciones donde se pone esto, donde hay un recipiente que se llena con una llave en 20 minutos y otra con 10 minutos. Los alumnos, les voy a hablar primero, estas que están a la izquierda, son respuestas que dieron alumnos de primaria y los maestros dicen es imposible que lo puedan resolver porque no tienen la herramienta para resolverlo y sin embargo daban respuestas muy ingeniosas. Por ejemplo, uno hablaba de que la de 20 minutos llenaba un tercio, pero la de 10 minutos llenaba dos, porque la relación es 1 a 2. Entonces sacaban la solución inmediatamente. Otros hablaban de que mientras una llenaba un tanque, la otra llenaba la mitad y entonces sacaban la solución inmediatamente. Otros más ingeniosos pensaban, bueno, si una llave se tarda 20 minutos y otra 10 minutos, con la de 10 minutos hago dos llaves de 20 minutos y la solución es 20 entre 3. O incluso algunos niños se preguntaban, pero no sé cuánto le cabe al depósito, pues ponle lo que quieras. Y siempre se daban cuenta que encontraban el mismo resultado. Eso quería decir que el saber la capacidad del depósito no era importante. Sin embargo, los maestros en general meten toda la herramienta simbólica, que es buscar proporciones o aplicar ecuaciones. Ellos piensan que los estudiantes no pueden resolver esto porque no tienen la herramienta necesaria. Esto es una de las cosas que ha arrojado la investigación en la educación matemática. Todos los niños que pasan por este proceso están a un paso de poder llegar a esto. En general, en la enseñanza que se da, primero se ponen los símbolos y después se trata de hallar explicaciones. Cuando un estudiante se mete al problema porque tiene datos sencillos, porque es una situación con la que está interactuando, aunque sea mentalmente, o lo pueda hacer físicamente con algunos materiales, se da cuenta de que puede entender y su autoestima mejora mucho. Es de alguna manera, puede seguir la discusión incluso varios días sobre el tema y haciendo generalizaciones importantes. Eh, para lograr estos cambios, un secreto es el trabajo colegiado. El trabajo colegiado tiene que ver con las organizaciones que hay en torno a esto. La Unión Internacional Matemática, que es la que organiza las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas y entrega las medallas Fields, que creó esta organización que es la Comisión Internacional para la Enseñanza de las Matemáticas, o INE, que ambas han realizado muchísimos congresos internacionales cada 4 años. Aquí se entrega la medalla Felix Klein, que fue el primer presidente de la comisión, Hans Freudenthal, un holandés que realizó toda una escuela para la enseñanza de la matemática, y Emma Castelnuovo,
que es una italiana que ha realizado muchos trabajos sobre la didáctica de las matemáticas y estos tres premios son muy valiosos dentro de la comunidad. Y está también el Comité Interamericano que ha realizado tantos congresos como la Comisión Internacional y entrega la medalla a Luis Santaló y Marshall Stone, ambos expresidentes de la misma organización, pero conocidos en todo el continente americano. Esta situación la menciono porque ha habido otras organizaciones que se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica se ha logrado constituir una organización que nació a principios del siglo XX, pero realmente se consolidó en 1920 y ha realizado más de 100 congresos anuales. Empezó a trabajar los libros del año que son como anuarios sobre un tema, empezó a hablar de las calculadoras en la educación, la problemática de género, la resolución de problemas, las destrezas y habilidades matemáticas básicas y creó este libro que ha sido de un impacto internacional, los principios y estándares de la enseñanza de la matemática, de la educación matemática, que abarca desde preescolar hasta educación superior y empieza a hablar de habilidades, empieza a hablar de las cosas que son importantes, no tanto en contenido, sino en lo que puede lograr un estudiante a través de toda su educación. También empezó a hablar de la atención a la diversidad y se organizó dentro de la NCTM, que es el National Council of Teachers of Mathematics, una organización que se llama Todos Mathematics for All, que tiene que ver con todos los maestros de habla hispana o latinoamericanos que están dentro de Estados Unidos trabajando, muchos de ellos como maestros bilingües, y han logrado hacer una organización muy fuerte para difundir las ideas y comunicarlas a sus países de origen. También se empezó a hablar de tecnología, equidad, etcétera, ¿no? Junto con el Comité Interamericano se han hecho traducciones de libros como estos. Perdón, me pasó que en 1989, casi a una decena de años antes de terminar el siglo anterior, empezó a hablar de que lo importante dentro de la educación era el razonamiento y el hacer sentido o crear significados. Esta es una parte muy importante porque con este tipo de enfoques los niños se involucran más, los estudiantes de todos los niveles se involucran más porque lo que tienen que hacer es desarrollar habilidades, conocer las propiedades de las relaciones cuantitativas y espaciales y no solamente aprender fórmulas y procedimientos de memoria. Entonces, aquí se tradujeron estos libros, el primero que sirve para la planeación de clases, el segundo para organizar discusiones en el aula y hasta de temas específicos como la enseñanza de la probabilidad y de la estadística. Al respecto, abro un paréntesis porque del 30 de julio al 4 de agosto de 2023 en Lima vamos a tener la Conferencia Interamericana de Educación Matemática, que es su versión el 16 y que va a tener sede en la Universidad de Lima. Aquí, como ustedes pueden ver, hay una serie de colaboradores internacionales que nos van a poner en conocimiento de los últimos desarrollos que se han hecho sobre el tema. Bueno, entonces, aquí tiene un listado de temas relevantes que se han trabajado en educación matemática y van mucho más allá de lo que la pedagogía o la didáctica tradicional están tratando. Una de las cosas que más influye dentro de la corriente de educación matemática es que hay que hacer caso a la historia, a la generación del conocimiento matemático, en donde vemos que cuando se empezó a simbolizar y hacer algoritmos fueron una etapa muy posterior. Al principio no se sabía ni de dónde partir y esto se trata de volver a regresar a las aulas como una manera de reproducir las condiciones en las cuales uno se pone a pensar sobre ciertas cosas y aquí el secreto es elegir buenas situaciones para los estudiantes. Pero además se empezó a formar esta corriente donde se habla de los significados, un poco como la homonimia y la sinonimia, en lingüística o los sinónimos y los homónimos en el lenguaje.
Aquí tenemos, por ejemplo, que muchas cosas tienen el mismo significado, pero tienen diferentes representaciones, o tienen la misma representación, pero tienen diferentes significados. En general, esto no se le hacía caso en la enseñanza. En las fracciones pasa lo mismo, y cada uno de estos significados tiene asociadas acciones y tiene asociada una comprensión de las relaciones cuantitativas importante. Bueno, otra cosa que se da atención, y hace rato lo comenté, es que lo más importante es resaltar el razonamiento y la capacidad de argumentación, porque en la situación normal lo que se aprenden son fórmulas que después no se acuerdan y se enojan, ¿no? Aquí es como crear una serie de estructuras mentales que estén muy de acuerdo con los trabajos que se están haciendo y entiendan por dónde vienen las cosas y hacia qué se proyectan. Pero una aportación también importante fue la creación de la etnomatemática por Viratan de Ambrosio, lamentablemente fallecido el año pasado, y que ha obligado a pensar en los trabajos que se hacen de matemática en las comunidades indígenas, los pueblos originarios y en los oficios. Y esto ha sido una plataforma para poder llevar algunos ejemplos interesantes al aula. El trabajo de Ubiratán se ha logrado centrar en el motivo de muchas organizaciones que trabajan justamente esta corriente de pensamiento, la etnomatemática. Bueno, dentro de todo este problema, además de detectar que los significados son importantes y el desarrollo de habilidades argumentativas también, se ha logrado encontrar que un problema fundamental es la formación de docentes, ya sea inicial o en servicio, sobre todo porque en muchos países de la región hay un gran problema de habilitación. Se ponen maestros que apenas saben el contenido y se ponen a trabajar en primaria o en secundaria porque saben algo del contenido, pero no tienen la formación docente. O hay maestros que por el sistema de educación superior de sus entidades no lograron obtener un título universitario y entonces se tienen que trabajar propuestas de nivelación para que lo tengan. Eh, Esto implica un desarrollo curricular que tiene que ver con muchas problemáticas. ¿Qué instituciones lo van a hacer? Las escuelas normales, las universidades. Realmente solo con 4 años basta para formar un maestro. ¿Qué tanto se debe trabajar el contenido disciplinario, la formación docentes, las habilidades, el trabajo en equipo, etcétera, etcétera, etcétera? Pero además de esto, hay que ver la atención que se tiene a modalidades que generalmente son en situaciones donde la educación llega con mucha dificultad, como son telesecundario, telebachillerato, las escuelas multigrado, la educación especial, la educación para adultos, etcétera. Y sobre todo el tema de la evaluación, que es un tema preocupante, puesto que a partir de esto se obtienen indicadores acerca del desarrollo de las escuelas. Bueno, otro tema importante es la profesionalización. En un libro sobre educación matemática publicado en los 90, donde Graus hace una recopilación de las principales corrientes de trabajo en educación matemática, no hizo un trabajo sobre lo que implica la profesionalización, empieza a hablar de la profesión, qué lo diferencia de un oficio, cómo la educación matemática tiene que ver con la profesión, puesto requiere un conocimiento especializado, y cómo esto se afecta con la remuneración, el tipo de presentaciones, prestaciones, porque a veces la educación es el refugio de muchos egresados de las escuelas profesionales porque no tienen empleo y entonces muchos de ellos dicen, aunque sea de maestro, y esto ha desdibujado la actividad porque como tienen el conocimiento, entran a dar clases y se genera una problemática muy importante. Después viene la relación de la academia y la profesión que se concentra en las universidades, particularmente en las áreas de investigación. Muchos desprecian la docencia cuando es lo esencial para la generación de conocimientos y prefieren llamarse investigadores o pensar que están haciendo una trayectoria de investigación, pero el investigador mismo está anclado a la docencia porque sin la docencia no podría avanzar. Está también el tema de la colegialidad que se hace a través de las organizaciones. Incluso en algunas situaciones los grupos de trabajo de las organizaciones gremiales proponen alguna referencia para el trabajo de los maestros para preservar sus derechos laborales y la seguridad en el empleo.
Hay muchas experiencias como los que utilizan el método Singapur y una tendencia japonesa que es el Lesson Study, donde la colegialidad es fundamental, la discusión entre los maestros, el compartir las experiencias, en hacer evaluaciones de todo lo que se hace constantemente es algo muy importante dentro de esta idea. Bueno, y aquí manejo una serie de puntos para la acción futura, en donde tiene que ver mucho con la elaboración del currículo y emparejar la formación de maestros con las acciones que se tienen que desarrollar con este currículo, porque muchos entienden las ideas generales, pero ya aplicarlas en un contexto específico cuando se trabaja cierto tema y lograr que los niños se enganchen con el tema y hagan las actividades resulta difícil. No me voy a cada una de ellas porque además de los tropiezos iniciales con la conexión y todo eso, podría alargarme más, pero estará a su disposición si así lo desea. Yo le doy las gracias y aquí tienen un correo. Esta se tapó una imagen que tenía yo porque iba a decir, bueno, tenemos mucho trabajo por hacer. Este es un correo, es manmar@ol.com.